Doctor, muy buenas tardes. Doris Kirchberg les saluda. Hoy día me tocó exponer sobre el dominio. A continuación, pues voy a decir lo que es concepto de dominio. Según la doctrina clásica que Holguín sigue y refuerza, el dominio o propiedad es el derecho más real completo que una persona puede tener sobre una cosa. Se caracteriza por ser exclusivo, absoluto y perpetuo. Porque es el central en el derecho de bienes. Según Holguín, sostiene que es el derecho del núcleo de los bienes. El derecho por esta razón pues existe tres tipos de derecho, que son derecho real por antonomasia. Todos los demás derechos reales, como el usufructo, uso o habitación, se consideran limitaciones del dominio. El dominio es el derecho matriz del cual deriva los demás. La organización de la riqueza. El dominio es la institución jurídica que organiza la apropiación y disipulación de la riqueza en la sociedad. Referente de protección jurídica. La mayoría de las acciones protectoras de los bienes, como la acción revocatoria, están diseñadas primordialmente para defender el dominio y la posesión que conduce a ella. El dominio, también llamado propiedad, es el derecho real sobre una cosa puntual para gozar e disponer sobre ella conforme a la ley, respetando el derecho ajeno. Los modos de adquirir el dominio son hechos o actos jurídicos, los que la ley otorga la capacidad de originar, transferir o transmitir este derecho. Los modos de adquirir el dominio. Hay 5 modos de adquirir el dominio: ocupación, adquisición de cosas que no pertenecen a nadie, como la caza o pesca, mediante la pensión material como ánimo de hacerse dueño. Accesión. El dueño de una cosa pasa a ser de lo que ella produce, como por ejemplos de un árbol o la aluvión. La tradición. Entrega de una cosa por el dueño a otro, habiendo por una parte la facultad o intención de transferir el dominio y por otra parte la capacidad de intención de adquirir, ejemplo, una compraventa. Sucesión por causa de muerte. Transmisión de una cosa, de una persona difunta, por ejemplo, y sus herederos. Preinscripción. Adquisición de las cosas ajenas por haberlas poseído durante un tiempo determinado y cumpliendo los requisitos legales. La clasificación. Estos modos de clasificación se clasifican principalmente en originarios que no dependen de un derecho anterior. Derivativos se basan en un derecho de dominio previo que se transfiere o se transmite. Título universal. Permite adquirir una universalidad jurídica a título singular. Se adquiere bienes específicos y determinados
La definición de dominio: derecho real que otorga el uso o gozo en disposición de un bien. Los atributos: el uso, frutos y disposiciones. Características: absoluto, sucesivo y perpetuo. Voy a describir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son los hechos jurídicos que hace que el patrimonio radico de una persona se clasifican de la siguiente manera: ocupación, adquisición de cosa que no pertenece a nadie mediante la presión material con ánimo de adquirirlas, como la caza, pesca. La cesión: el dueño de una cosa pasa a ser el de lo que él produce. La tradición: entrega de la cosa que el dueño hace, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por otra la capacidad de adquirir el bien. Clasificación de los modos. Originarios: el derecho nace directamente para el titular. Los derechos de trasladar de un titular a otro. Artículo gratuito no implica el sacrificio que éste realiza. A título oneroso implica una contraprestación para un abogado. En el 2026 el concepto de dominio ha evolucionado más allá de la tenencia física, integrando la digitalización y nuevas limitaciones sociales. Aquí hay 5 ideas fundamentales. El carácter absoluto no es limitado, aunque el dominio otorga las facultades de uso, gozo y disposición. Hoy más que nunca está subordinado a la función social y ecológica. El derecho de propiedad no es un cheque en blanco, debe armonizarse con el interés público, el ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente. La desmaterialización del dominio. En la actualidad el concepto de propiedad se extiende con fuerza a un abogado debe distinguir claramente entre la propiedad de un bien físico, los derechos de propiedad intelectual y la titularidad sobre equipos digitales, como datos o tokens, cuya gobernanza por contratos inteligentes y leyes de seguridad. La elasticidad del derecho de propiedad. El dominio puede comprimirse mediante la constitución de derechos reales ilimitados, usufructos, servidumbres y prendas, y recuperar su amplitud original automáticamente cuando esto se extingue. Principio de constitución. Esta dinámica es clave para la estructuración de los negocios jurídicos complejos. Prioridades de la inscripción del infracto usufructivo. La seguridad jurídica del dominio depende de la fe pública registrada en un entorno globalizado. El abogado debe asegurar que la cadena de transmisiones es impecable. La propiedad no solo se tiene un signo, sino que debe ser oponible ante terceros mediante la correcta inscripción en los registros correspondientes. Exclusividad y el dominio sigue siendo la facultad de excluir a otros del uso de la cosa. Sin embargo, en el 2026 se enfrentan a nuevos retos como el uso compartido de bienes y las limitaciones legales
por razones de utilidad pública, donde la expropiación debe estar siempre sujeta al debido proceso o al ajuste de indemnización. Concepto jurídico de dominio. El dominio, también denominado derecho de propiedad, es el derecho real que otorga el poder jurídico más amplio sobre una cosa, permitiendo usar, gozar y distribución de ella. Definición legal. En términos jurídicos generales se define como el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad de acción de una persona, dentro de los límites establecidos por la ley y el derecho ajeno. Elementos esenciales del dominio. Los elementos esenciales del dominio que comprende el derecho de dominio o propiedad son tradicionalmente tres facultades principales. Los utendis, el uso, es la facultad del propietario que se utiliza el propietario sin distribuir sustancia. El goce es el derecho de percibir o apropiarse de los frutos que la cosa produce, ya sean naturales o civiles. Disposición es la facultad más amplia que permite al dueño más amplia de disponer la cosa más amplia como jurídicamente. Las facultades del dominio son los derechos de usar, gozar y disponer de un bien. Estas facultades provenientes del derecho romano constituyen el núcleo del derecho romano real, aunque su ejercicio está dominado del interés social. Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es la categoría conceptual a la que pertenece un organismo institucional, acto o contrato dentro del sistema legal. Sirve para identificar dentro de una figura jurídica y determinar las leyes aplicables. Los puntos claves para entender esto son la clasificación. Permite agrupar fenómenos similares para aplicar un régimen legal específico. Por ejemplo, determinar si una entidad es pública o privada. Determinación de reglas. Al definir la naturaleza de algo, se sabe que los derechos son obligaciones o procedimientos de origen. Origen y esencia. Busca responder qué es esto ante el derecho, analizando sus características fundamentales y su propósito. Diferencia entre dominio como poder o derecho económico. La diferencia entre el dominio y como el derecho político radica su origen, su capacidad en el mercado. Dominio como derecho es la facultad jurídica que tiene una persona para gozar, disponer de un bien dentro de los límites. Se basa dentro de la propiedad privada y es protegida por el Estado ante terceros. Dominio como poder económico es la capacidad que una empresa es la capacidad que una empresa es la capacidad que realiza una empresa para poder actuar de una manera independiente de sus competidores, clientes y consumidores. No se refiere a ser dueño de algo, sino a tener una posición dominante en el mercado que permite influir en precios o condiciones comerciales. La diferencia clave de la dominio como derecho es una titularidad legal sobre un objeto. El dominio económico es una situación de superioridad en el mercado. Función social de la propiedad. La función de la propiedad es un principio jurídico que establece que el derecho a la propiedad privada no es absoluta, sino que el subordinado debe tener el interés general.
Las características principales son límites al propietario. El dueño tiene derecho sobre su bien, pero también tiene la obligación de usarlo de manera que no perjudique a la sociedad o al medio ambiente. La utilidad pública. El Estado puede imponer restricciones o incluso expropiaciones con indemnizaciones si el bien es necesario para un bien colectivo, como la construcción de infraestructura, la protección de recursos naturales. Productividad. En nuestros sistemas legales se exige que la propiedad sea tan eficientemente para cumplir con su rol social y económico. Base constitucional. En la mayoría de los países este concepto está integrado en la Constitución para equilibrar la libertad individual y la justicia. Límites a dominio. Interés público, derechos ajenos. Los límites a dominio son las restricciones impuestas por el ordenamiento jurídico al derecho legal para armonizar el interés individual o del bienestar colectivo. Estos límites se clasifican principalmente en 3 categorías. Interés público. El derecho a la propiedad no es absoluto, pero dentro de una institución social, el Estado puede restringir el dominio cuando el beneficio de la comunidad prevalece sobre el particular. La expropiación es forzosa. La privación del dominio por causa de utilidad pública, siempre mediante la correspondiente armonización. La servidumbre administrativa. Obligaciones de dejar paso a las infraestructuras. Inspecciones urbanísticas y ambientales. Normas que limitan las normas de construcción o el suelo protegido. Límites establecidos por la ley. La ley define el marco de ejercicio del derecho de propiedad y estableciendo que puede o no puede ser el dueño. Los límites de paso y de vista. Normas sobre la distancia mínima para abrir ventanas o construir balcones dentro de la propiedad vecina. Patrimonio histórico. Restricciones para modificar o demoler inmuebles declarados bienes culturales. Normas de seguridad. Obligaciones de mantener los predios en condiciones que no representen un riesgo para terceros. Derecho de terceros. El ejercicio del dominio determina de acuerdo al derecho del prójimo. Estos límites buscan garantizar la convivencia pacífica. Relaciones de vecindad. Prohibición de ruidos excesivos, humos, olores o vibraciones que superen la normativa legal. Abuso del derecho.
El propietario no puede realizar actos que no le reporten un beneficio propio que tengan un único fin, dañar a un tercero. Derecho de paso necesario. Obligación de permitir al tránsito a un vecino cuyo predio se encuentre incomunicado con la vía pública. Lectura civil del principio constitucional y función social. La lectura civil del principio de función social derivado principalmente dentro del artículo 58 de la Constitución implica que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que conlleva obligaciones y límites a favor del interés general. En el ámbito del derecho civil, este principio se manifiesta de la siguiente manera. Límites al derecho de propiedad. La propiedad privada está garantizada, pero su ejercicio debe armonizarse con el bienestar colectivo y la protección del medio ambiente. Facultades de expropiación. El Estado puede limitar o extinguir el derecho de propiedad privada por motivos de utilidad pública o interés social, mediante indemnización. Uso productivo y responsable. Se exige que el propietario dé un uso a sus bienes que no perjudique a la comunidad e impida el desarrollo social. Función ecológica. La propiedad tiene una función ecológica e inherente, lo que obliga al titular a preservar los recursos naturales asociados al bien. Dominio absoluto versus dominio funcional. Los conceptos de dominio absoluto y dominio funcional varían significativamente según la rama del derecho o la disciplina en la que se aplique, civil, administrativa o penal. Dominio absoluto. En el derecho civil se refiere al derecho real de propiedad o dominio pleno sobre una cosa. Es un vínculo jurídico que otorga a una persona directo exclusivo para disponer de un bien de manera arbitraria. Características. Es considerado absoluto porque el propietario provee la titularidad sin restricciones extremas y puede transmitirla libremente. En derechos humanos se usa para describir derechos que no admiten limitaciones ni análisis ni proporcionalidad. Dominio funcional. En el derecho penal es una propuesta doctrinal que define el autor de un delito. Se define como el acto o documento jurídico que por su naturaleza para transferir el dominio de un bien cumpliendo con todas las solemnidades legales exigidas para su validez. La función principal del justo título es servir de puente para la prescripción adquisitiva o inercia. Eso nos ayuda a la reducción de plazos que permite que un poseedor adquiera la propiedad en un tiempo menor, generalmente 5 años para inmuebles, en el lugar de los 10 o más requeridos en la prescripción extraordinaria. Errores habituales en la práctica forense. En la práctica forense actual del 2026, los errores más habituales que clasifican principalmente deficiencia metodológicas, fallos en la cadena de custodia,
y errores en la elaboración de informes periciales. Errores en el manejo de evidencias. Errores en el manejo de evidencia. La integridad de la prueba es el pilar del proceso judicial. Los fallos recurrentes incluyen falta de trazabilidad, etiquetado deficiente, contaminación o alteración. Eficiencia en el informe pericial. El informe es el medio de comunicación con el tribunal. Errores aquí pueden invalidar años de investigación. Falta de fundamentación. Afirmar hechos no constatados. Exceso de teoría. La ciencia de ratificación. Errores metodológicos y de procedimientos. Confusión científica. Confundir correlación con casualidad o realizar extrapolación de imposibles. Uso de formatos preestablecidos. El miedo al error usa plantillas rígidas que limitan la innovación. Errores administrativos y formales. Aunque parezcan menores, estos fallos invalidan el documento. Falta de firma por acción descuidada. Resumen de modos originarios. Los modos originarios de adquirir la propiedad son aquellos en los que el dominio se obtiene sin que exista la transferencia de un dueño anterior. Es decir, el derecho nace por primera vez de un nuevo titular. Modos derivados. Los modos derivados de adquirir la propiedad son mecanismos jurídicos en los que el derecho se transfiere de un propietario a uno nuevo. Importancia práctica de esta distinción. La distinción entre modos de adquirir la propiedad originarios y derivados tiene siguientes implicaciones prácticas fundamentales. La vigencia de las cargas y gravamen. Modos derivados se rigen por el principio nadie da lo que no tiene. El adquiriente recibe el bien con todas sus cargas, hipotecas, usufructos o embargos previos. En modos originarios, el derecho nace limpio, al no haber una transmisión de un titular anterior. El bien se adquiere libre de cualquier carga o limitación que pesara sobre él anteriormente. La prueba de la propiedad. Modos derivados. Para demostrar que es dueño, el titular debe probar no solo su adquisición, sino también la validez de los títulos de todos los dueños anteriores, lo cual puede ser extremadamente difícil. Modos originarios. Basta con demostrar el hecho que dio lugar a la adquisición. Esto significa la defensa judicial de la propiedad. La capacidad e inicio del consentimiento. Modos derivados. La validez de la adquisición depende totalmente de la validez del acto jurídico previo. Si el contrato de venta es nulo por falta de capacidad o vicios, la propiedad no se transmite. En modos originarios, la adquisición no depende de la voluntad de un anterior dueño, ni de la validez de un contrato, sino del cumplimiento de requisitos legales. Protección de terceros. La distinción permite al sistema legal determinar en qué caso se protege al verdadero dueño y en qué caso se protege al adquiriente de la buena fe para facilitar el comercio. Doctor, con esto he concluido mi examen. La fuente es tomada de Juan Larrea Holguín.
y el Código Civil Penal, también del IA, de la página del IA, algunos textos. Disculpe porque estoy un poquito agripada y con un poquito de tos, que espero que me escuche. La verdad sí fue un poquito complicado hacerle el video con este tipo de gripe, de enfermedad, pero bueno, se hace todo lo posible. Muchas gracias.